Bienvenidos y que el Señor les bendiga oficialmente a todas las personas que se están conectando por nuestra página de Facebook, Iglesia Edificando la Familia en la Fe, con este discipulado virtual que sé que va a ser de bendición, sea la hora que lo estés viendo. Saca tu libreta, saca tu Biblia, porque Dios va a hablar a tu vida. Y muy importante, prepara tu corazón. Antes de comenzar, yo quiero elevar una oración al Padre para que sea Él tomando control de este discipulado. Señor Jesús, gracias por permitirnos estar aquí aprendiendo más sobre ti, Señor. Te pido que seas tú hablándonos y enseñándonos a través de tu palabra, Señor. Prepara cada corazón para recibir esta enseñanza, Señor Jesús, porque tu palabra no torna atrás vacío, Señor amado. Bendice a cada persona que se encuentra aquí viendo este discipulado, Señor. Lo pongo todo en tus manos, Padre amado. Úsame con poder, Señor, y que seas tú, Padre, que sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que me vas a acompañar en la palabra del Señor al libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 18. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Como sabemos, en la vida cristiana luchamos contra gobernadores y autoridades, que son las fuerzas malignas de ángeles caídos dirigidos por el enemigo, que siempre van a ir en contra de los hijos de Dios como leones rugientes a cazarnos. El enemigo siempre va a venir como león rugiente a cazarnos, y sabemos que no luchamos contra carne ni sangre. Pero el apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Éfeso, y también muchos teólogos consideran que podría ser destinada en varias iglesias de la región de Asia Menor. Y es que debemos mantenernos persistentes en la oración y tener la armadura de Dios para poder mantenernos firmes. Así que Pablo no tan solo le está hablando a Éfeso, sino que nos está hablando a nosotros como iglesia y templo del Espíritu Santo en el día de hoy. Muy importante es que Pablo escribía esta carta mientras estaba en la cárcel, y al ver a los guardias de Roma y ver la armadura que ellos portaban, el Espíritu Santo les reveló o le habló, ¿verdad? Me imagino yo, de la armadura espiritualmente hablando de Dios. Entonces Pablo desde la cárcel le decía a la iglesia en Éfeso y a nosotros a día de hoy que para mantenernos firmes en la fe debemos ponernos toda la armadura de Dios en todo tiempo, y esto es espiritualmente hablando. En este discipulado
vamos a estar hablando de cada parte de la armadura de Dios. Así que vaya conmigo en la palabra para que no se pierda. Primer elemento de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. Y este elemento, amado hermano, se usa alrededor de la cintura para dar estabilidad y representa vivir con integridad, honestidad y fundamento en la verdad de Dios, destruyendo las mentiras del enemigo. Y un dato muy importante sobre este elemento de la armadura de Dios es que sin el cinturón de la verdad, el resto de las piezas espirituales se desarman. Eso es un dato muy importante. Sin el cinturón de la verdad, el resto de la armadura se desarma. Aleluya. Así que sabemos que el enemigo siempre nos ataca con mentiras que parezcan verdad. Y hay veces que caemos en sus mentiras. Pero nosotros los creyentes tenemos el cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios. Así que cada vez que el enemigo te ataque con mentiras, lo vencerás con la verdad de Dios, así como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. El segundo elemento de la armadura de Dios es la coraza de la justicia. Esta coraza protege el pecho y los órganos vitales, como el corazón. Simboliza la justicia que se recibe a través de Cristo y la búsqueda de una vida recta alineada con la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra en Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guardad tu corazón, porque de él mana la vida. Y es que el enemigo a la mayoría de veces ataca nuestro corazón, que es el centro de nuestras emociones, autoestima y confianza. Que tenemos que tener la coraza que protege nuestro corazón, que nos hace entender que de Cristo viene nuestra aprobación, para entender que Él nos aprueba y nos ama. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Que tenemos que tener la coraza de la justicia puesta para entender que tenemos la aprobación de Dios y para proteger nuestro corazón de las mentiras del enemigo. Aleluya. El tercer elemento de la armadura de Dios es el calzado del Evangelio de la paz. Esto representa la disposición firme para caminar, compartir el mensaje de Cristo y vivir en armonía y paz con los demás. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el enemigo quiere hacernos pensar que el que compartamos el Evangelio es inútil. Y entonces, ¿qué pasa? Que el calzado del Evangelio de la paz nos hace entender que compartir el Evangelio es necesario. Aunque pienses que es lo más sencillo que estás diciendo, es necesario para que personas que no conocen a Jesús lo conozcan. Y el enemigo nos hace sentir vergüenza de compartir el Evangelio. Pero el calzado de Dios nos da la motivación para continuar proclamando la paz verdadera, para compartir la buena noticia que es Cristo. Como dice la palabra en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aleluya. El cuarto elemento de la armadura de Dios es el escudo de la fe, que es el elemento que apaga los ataques externos, flechas encendidas, representando la confianza absoluta en Dios en medio de las pruebas.
Por eso dice la palabra en el Salmo 91, 4 al 6, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces el enemigo nos ataca con insulto, tentaciones y demás. Pero el escudo de la fe nos protege, de las flechas encendidas del diablo. Con el escudo de la fe podemos ver más allá de nuestras circunstancias y saber que la victoria final es nuestra. Aleluya. Así que tenemos que tener el escudo de la fe también puesto. El quinto elemento de la armadura de Dios es el casco de la salvación. Este protege la cabeza y los pensamientos. Nos brinda seguridad e identidad al creyente sobre su salvación y el amor de Dios. Así que el enemigo quiere que dudemos de Dios, de Jesús y de nuestra salvación. Y el casco nos protege la mente de dudas sobre la obra de Dios hecha para nosotros. Y sabemos la obra de Dios hecha para nosotros, que se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió por nuestros pecados una vez lo aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador. Así que nos tenemos que poner el casco de la salvación para saber que Jesús ya murió por nosotros, y el casco también nos protege de las dudas de lo que Dios ha hecho por nosotros y de los pensamientos que son mentiras y que no vienen de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que sometiéramos todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Por eso, con el casco de la salvación podemos estar seguros de que Cristo murió por nosotros y de que nuestra salvación no es por nuestros méritos, sino que es por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Último elemento de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la única arma de ataque directo al enemigo, y es la palabra de Dios, que es usada para discernir el engaño y contrarrestar las tentaciones. Así como hizo Jesús, vuelvo a repetirlo, en el desierto. Jesús contrarrestó la mentira que había dicho el enemigo. Esta es la única arma ofensiva en esta lista de la armadura. Esto nos enseña que hay momentos cuando necesitamos estar a la ofensiva contra el enemigo. Porque cuando somos tentados, necesitamos confiar en la verdad de Cristo, que es la palabra de Dios, así como lo hizo Jesús. Que tenemos que tener la espada del Espíritu para contrarrestar las mentiras del enemigo. Amado hermano, pero hay un dato muy importante, y es que hay un motor invisible que es lo que enciende esta armadura de Dios. Dice la palabra en Efesios 6, versículo 18, Pablo terminó diciendo: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes de todas partes. El motor invisible es la oración. Sin la oración no podrás tener la armadura
de Dios. Así como decía Pablo, oren en el Espíritu en todo momento. La oración no es una pieza más. Es la espada. Esa es la batalla que tú peleas. La peleas orando para que Dios pelee por ti. Por ejemplo, un soldado con armadura, pero incomunicado con su general, está perdido. Igual somos nosotros. Somos los soldados de Dios, guerreros de Dios. Pero si estamos incomunicados con Él, no podremos pelear la batalla. Vamos a estar perdidos. Que la oración mantiene la línea de comunicación abierta con Dios. Cuando oras, estás direccionado por Dios, direccionado por el Espíritu Santo. Por eso la oración es el motor invisible de la armadura de Dios. Dios nos está hablando a través de Pablo a ponernos toda la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en la fe. Debemos de tener cada pieza de la armadura de Dios porque cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que estar preparado para la batalla, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Y entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que es contra principados, potestades y por ahí para abajo. Y de que tenemos que batallar hasta que Cristo venga. Tenemos que estar con esa armadura de Dios puesta, orando, porque nosotros batallamos orando para que Dios pelee por nosotros. Nosotros batallamos comunicándonos con Dios en la oración y con la armadura puesta para resistir los ataques del enemigo, así como dice Pablo en Efesios. Así que pongámonos toda la armadura para poder batallar hasta que Cristo venga por su iglesia. Así que, amado hermano, si no tienes la armadura puesta o te hace falta algún elemento, comienza a formarlo con la ayuda del Espíritu Santo y con la oración, que es lo más importante. También recuerda orar así como Pablo nos lo enseñó, los unos por los otros, y estar unidos como iglesia, porque eso fue lo que Pablo enseñó, orar los unos por los otros. Dice la palabra, vuelvo y repito en Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes del mundo. Hermanos, no dice solo por nosotros, dice por todos los creyentes del mundo. Tenemos que estar unidos en oración por nosotros y por todos los creyentes del mundo. Nosotros como templo del Espíritu Santo, que somos la iglesia viva de Cristo, nos tenemos que fortalecer en el Señor, porque nuestras fuerzas no vienen de nosotros mismos, nuestras fuerzas vienen del Altísimo, vienen de Dios. También mantenernos firmes. Tenemos que mantener una posición defensiva. El objetivo, amado hermano, de la armadura no es conquistar territorio, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario, sino que es resistir y no retroceder ante los ataques. Es resistir. La armadura, el propósito de la armadura es resistir los ataques del enemigo hasta que Cristo venga, para poder caminar, compartir el evangelio y hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Tenemos que tener esa armadura puesta, porque sin esa armadura no podemos resistir esta batalla de la fe. Esto no significa, amados hermanos, que vamos a ser invencibles, porque somos humanos, pero significa que permaneceremos en medio de la prueba, que permaneceremos en medio de la aflicción, que en medio de los conflictos mantendremos la calma y hablaremos con respeto. Todo eso es lo que conlleva tener la armadura puesta de Dios. Que, amado hermano, espero que este discipulado haya sido de mucha edificación para tu vida
Así que vamos a orar por el fin de este discipulado. Pero recuerde, seguir escudriñando la palabra en casa y probar, ¿verdad? Este mensaje que yo di, usted va y lo prueba en la Biblia y lo estudia y lo profundiza mucho más de lo que yo lo hice. Amén. Así que oramos dando gracias al Señor por este tiempo de estudio. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido estudiar tu palabra. Bendice a cada persona que estuvo aquí escuchando tu palabra, Señor. Que siempre tengamos en nuestra mente que sin oración esa armadura no podría ser activada, Señor amado. Llévanos con bien, Señor, a todos los lugares que vayamos, Señor. Toda enfermedad, Señor, yo la declaro sana en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Señor, dice la palabra del Señor en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo los haré descansar. Así que si estás cansado hoy, ve al Señor porque Él te hará descansar, Señor. Señor, al descansar a cada persona, Padre, que se encuentra viendo este discipulado, Señor Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. La armadura de Dios me cubre en la tentación. La armadura de Dios me guarda en la aflicción. La armadura de Dios me afirma en salvación. Porque mi lucha no es contra humanos, ni carne ni piel. No es contra personas.